Buenas, bienvenidos a mi programa Aprende con Yusa, quien les habla Yusanet González del Clau Tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar la sentada de la mochila para que nos quede de esta forma. Pues ya que mis suscriptores me lo han pedido y pues me gusta complacerlos. Bueno, así vamos a comenzar la sentada de la mochila. Como yo les había dicho en el video anterior, que para hacer el plato tiene que ser de 2 puntadas, ¿cierto? 2 puntadas en una. Pero para la sentada no se puede hacer así porque no estaríamos haciendo ninguna gracia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar de esta manera. No vamos a meter 2 en una, sino que la vamos a hacer una en cada puntada. Y así vamos. Recuerden cómo meter la aguja, cómo jalar el hilo y así. Para que el hilo no nos salga de este lado, tenemos que estar pendiente y enrollarlo así. Hacer como estilo de un cordoncito para que no se vea feo. Y así vamos. Como les digo, no vayan a agarrar 2 puntadas en uno, sino 1 en cada puntada, para que la mochila vaya agarrando forma y se vaya sentando. Y para la sentada tiene que ser de un solo color. Ya cuando veamos que la mochila se está sentando, y ahí sí empezamos a trabajarle al dibujo. Y así. Un poco despacio. Tienen que tener mucha paciencia porque hay veces que el hilo se enreda. Como les había dicho, aguja número 3 para la elaboración de mochila de 2 hebras. Cuando es de una sola hebra, es número 7. Pero hay personas que también les gusta tejer con aguja número 5. Pero lo más recomendable es el 3. Listo. Miren cómo vamos con la primera vuelta que hicimos. Ya se está sentando la mochila. Ya está agarrando forma. Ya hicimos una vuelta del futsal. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Empezar a hacer el dibujo. Vamos a mirar qué diseño le vamos a colocar. En esta ocasión le voy a colocar curaruria. Curaruria significa el corral de los chivos. Entonces ese va a ser el dibujo que yo le voy a hacer a esta pequeña mochila. Y vamos a comenzar. Bueno, el fucsia llegó de donde se comenzó. Recuerden que el fucsia lo habíamos comenzado de aquí, ¿cierto? Entonces, ya como hicimos la primera vuelta, ya llegó a su punto. Y de ahí es que vamos a empezar a hacer el dibujo, para que no nos vayamos a enredar. Llega hasta aquí el fucsia. Listo. Para poder agarrar el otro color tenemos que tener en cuenta esto. Esta es la primera punta. Bueno, hacemos esto. Pero en vez de agarrar el fucsia, lo que vamos a hacer es agarrar el azul. Tengan en cuenta que esto hay que enrollarlo para que no se vea feo en la parte de adentro. Así. Aquí les voy a estar dejando la imagen del dibujo que se está haciendo, para que no se vayan a preocupar o a asustarse. Para el cambio de color, recuerden que tenemos que hacer esto. Este es el color que estoy utilizando en estos momentos, el amarillo.
Para cambiarlo por el azul tengo que hacer esto. Jalar el hilo para que no se vea flojo aquí en la parte de adelante. Jalarlo un poquito y enrollarlo. Así. Así. Miren cómo se está viendo en la parte de atrás. Se logra ver. Y así vamos. Ahí les voy a estar dejando la imagen, como les digo, para que vayan haciendo un hermoso dibujo. Ya más adelante sí les voy a estar explicando los significados de cada dibujo, para que tengan conocimiento. Ya más adelante les voy a estar explicando el significado de cada dibujo, para que tengan conocimiento. Así vamos. Ya el dibujo está agarrando como formita ya. Miren, se está sentando la mochila. Ya pueden ver la diferencia de cómo estaba el plato ahorita y cómo ya se está sentando. Y así vamos con el dibujo. Ahora les voy mostrando mi avance. Bueno, como les había dicho, hay que estar pendiente en la parte de atrás. En la parte de atrás hay que estar pendiente de que no se vayan a salir los hilos que estamos llevando por dentro. Y para eso tenemos que irlo enrollando de esta manera. Sostenerlo duro con estos dedos para que estén firmes. Para el cambio de hilo tenemos que hacer esto. Llevo 3 puntadas de amarillo, son 4 por color. Entonces, ¿qué hago? Hago esto, luego agarro el fucsia. Miren cómo cambio yo el amarillo por el fucsia. Agarro el amarillo, lo meto con los que están por dentro y me enfoco en el fucsia, que es el que voy a utilizar ahora para tejer. Entonces hacemos esto. Listo, ahora ¿qué color vamos a utilizar? El verde. Y así vamos. Ahora más adelante les voy mostrando lo que yo voy haciendo. Así que pónganse en la tarea de ir tejiendo el dibujo. Guíense bastante de la imagen para la elaboración del dibujo. Lo primordial es esto, hacer el cambio de hilo, de color. Es lo primordial. Y ya les he explicado varias veces. Para el cambio de color tenemos que tener en cuenta esto. Entonces agarramos el azul, que es el color que estamos utilizando en estos momentos, lo cambiamos por el amarillo, pasamos el amarillo así, combinamos el azul con el rollito y agarramos el amarillo, enrollamos el amarillo en el dedo índice y así vamos. Entonces, como tengo esto así, ¿qué hago? Agarro el amarillo para así poder empezar a utilizarlo. Esto es lo primordial que se tienen que aprender para la elaboración de los dibujos y tener en cuenta cuántas puntadas tiene cada figurita. Así que vamos a empezar a tejer. Ahora más luego les voy enseñando mi avance con mi mochila. Tengan en cuenta que para la elaboración tenemos que contar cuántas puntadas lleva cada hilera para que no se vayan a enredar. Hay veces que es mejor contar cuántas puntadas tiene la base, que sería el fucsia, para así hacer el dibujo exacto, para que no vayamos a ir desarmando, sino que vayamos de una vez levantando ya la mochila. Entonces ya en unos minutos les voy a estar mostrando mi dibujo ya casi terminado. Aquí está mi mochilita.
está ya casi terminada. Como podemos ver, aquí está la forma que están apreciando aquí en pantalla. Es la misma figura, borrar la orilla como les había dicho, borrar del chivo, el chivo picado. Este vendría siendo el corral de los chivos. Esto puede ser la división, como podemos ver, para poder apreciar el otro corral. Entonces, lo que yo les estaba explicando ahorita, cuando estaba apenas comenzando el dibujo, era esta parte de aquí. ¿Se logra ver? Esta parte de aquí es la base del dibujo, es lo que yo les estaba diciendo que tienen que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta cuántas puntadas lleva cada figura, para así hacer un dibujo exacto, así como lo están viendo en este momento. Y ahí mismo, a medida que vayamos tejiendo, a medida que vaya avanzando el dibujo, se va dando una forma, se le va dando la forma a la mochila, y el dibujo se hace ver más, se refleja más el dibujo, como podemos ver. Miren que con dos puntaditas que vayamos haciendo, miramos para dónde va agarrando. Ahí mismo está buscando su forma, y ahí para darle forma a la mochila. Bueno, ahora para terminar la mochila, para hacerle los huequitos, vamos a agarrar el hilo que habíamos agarrado de fondo, el color que habíamos agarrado de fondo, que es el color fucsia. Con el fucsia vamos a tirar 2 vueltas para después comenzar con los huequitos, y luego tirar 2 vueltas para así terminar la mochila. Así vamos. Con este color estamos cerrando el dibujo, ¿cierto que sí? Como podemos ver, ya estamos. No podemos terminar del todo el dibujo porque después la mochila nos quedaría demasiado alta. Entonces esta medida es de 20 centímetros. Tenemos que tener en cuenta la medida exacta de una mochilita. Que si la base es de 17, el alto tiene que ser de 20 centímetros. Y si es necesario cortar un dibujo para completar, o a no ser que si ustedes quieren terminar el dibujo y quieren la mochilita larga, pues lo pueden hacer. Y así vamos a ir utilizando más, porque ya estaríamos utilizando un solo color, que es el fucsia. Y recuerden enrollar siempre los hilos que van por dentro. Recuerden siempre que ya cuando se levanta la mochila, la puntada tiene que ser siempre de una en cada puntada, no como en la base que es de 2. Porque si hacemos así de 2 puntadas en una puntada, la mochila se va abriendo y ahí sí se va perdiendo la forma. Pero también hay veces que se utiliza así, pero cuando vemos que la mochila se está cerrando, ahí sí hay necesidad de meter 2 en una. Cuando la mochila se está cerrando, cuando se está recogiendo, mientras no, cuando vemos que tiene forma, hay que solamente avanzar.
Miren cómo vamos, media vuelta llevamos, punta media, falta poco. Vamos a seguir hasta terminar la mochilita. Aquí vamos, ya llevamos 2 vueltas del fucsia y vamos a comenzar con los huequitos. Para hacer los huequitos tenemos que tener en cuenta una medida exacta para que nos queden ahí. Bueno, la medida tiene que ser de 4 centímetros. Tenemos que, yo estoy aquí en estos momentos, en esta punta, hasta donde llega el color fucsia, de donde comencé y hasta donde llegué con el fucsia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a tejer 4 centímetros de aquí hasta acá, 4 centímetros exactamente, para hacer un huequito de 5 puntadas. Luego comienzo, mido nuevamente 4 centímetros para hacer el otro huequito, y así vamos. Así vamos. Hay que ir calculando. Todavía falta. Los 4. No me pasé. No me pasé. Aunque se ve aquí. Me pasé. Bueno, vamos a hacer. Ahí sí es. Entonces, para hacer el huequito vamos a hacer esto. Agarramos el hilo, lo enrollamos como lo veníamos haciendo. Agarramos este que es el hilo que vamos a utilizar, el fucsia. Enrollamos este, agarramos, en vez de agarrar el borde de la mochila, lo que vamos a hacer es esto: agarrar directamente el hilo. Miren cómo voy a hacer. Agarro el hilo, perfecto, sí. Ya llevo 2 puntadas. Se logra ver. Hacemos esto, miren. Llevo 4 puntadas. Cinco. Listo. Contamos aquí en la mochila 5 puntadas y la insertamos aquí. Listo. Ahí está nuestro primer huequito. Ahora vamos por el otro.
Otra cosa, un detalle que les voy a decir, que si vamos a colocar, por decir, 1, 2, 3, 4 huecos de este lado, de aquel lado también tiene que ser lo mismo, para que cuando vayamos a colocarle el cordón nos dé esta forma, para que la mochila nos dé esta forma y se vea bien bonita. Pero para eso tenemos que tener en cuenta las medidas que les estoy diciendo. Entonces los huecos tienen que quedar en el mismo punto, es decir, si de este lado hay 4 huecos, de este lado tenemos que colocarlos en el mismo punto que están de aquel lado, para que la mochila nos quede, como les había dicho, en esta forma. Nos quede así. Ahora hacemos la demostración con un cordón. Voy a terminar mis 8 huequitos porque aquí entrarían 8 huecos, 4 y 4. Así ha llegado nuestra mochilita con sus 8 huequitos. Para hacer la demostración cómo va a quedar, pues vamos a ir insertando el cordón. Aquí se supone que van los flecos. Vamos a agarrar aquí. Esta es la forma que yo les había dicho. Queda la mochila cuando se le hacen los cordones, los huecos exactos. ¿Vieron? Así queda una mochilita. Y para terminar hay que hacerle 2 vueltas para que nos quede exacto. Aquí faltan como 1 centímetro para terminar la mochila, que serían las 2 vueltas que hace falta. El próximo tutorial va a ser del cordón. Cómo se hace el cordón y el flequito, para que nos quede nuestra mochilita más bonita. Hemos llegado hasta el final de este video, espero y les haya gustado. No olviden suscribirse en Gacela TV. Activen la campanita de notificación para que reciban todo lo que es relacionado con Aprende con Yusi. Bueno, quien les habla, Yusanet González, que no se les olvide, o no está ya.